dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, hay personas que son injertados, vamos a llamarlo así, por el mismo diablo, y son preparados para esto, que son poseídos para esto. Y hay de nosotros los cristianos que no tenemos la mira puesta en Jesús. Yo me recuerdo 1 de marzo de 2010, yo sufrí un accidente, 1 de marzo de 2010, donde el enemigo había preparado el plan de eliminarme, ya quitarme la vida estando dentro del evangelio ya. Pero la gloria sea de Dios, Dios no había preparado ya un terreno para poder soportar los ataques del enemigo. Pero el diablo se ha metido algo en la iglesia, con la corrupción de la iglesia, y algo que se le llama el noviazgo. Eso Dios no lo conoce, no es bíblico. La Biblia conoce al comprometido y se compromete a alguien que está preparado para casarse, se compromete a alguien que esté preparado, ¿verdad? Que esté listo. Y hoy en día usted oye, la joven con 16 años, 17 años, 12, 13 años tiene un novio, y imagínese usted 2 chamaquitos con novio, ¿verdad? Y con corazones supuestamente que se aman. ¿Qué ha de esperar? Desorden carnales. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Gracias por darle play a este video. Sé que el poder de Dios te ha de tocar y ha de bendecirte maravillosamente. Soy tu hermano pastor Ignacio de la Rosa y este es tu espacio Testificando con Excelencia. Recuerdo que hace unos días atrás, aleluya, pues subimos un maravilloso video de un gran hombre de Dios con un testimonio sobrenatural de cosas vividas, gloria a Jesús, impresionante, que quizás para los mortales, aleluya, son cosas que quizás no puedan entender. Pero usted se mantuvo siempre mirando el video y comentando, queremos la segunda parte, excelencia, queremos la segunda parte, gloria a Dios. Y como lo prometido es deuda, gloria a Dios, acá tenemos hoy, ¿verdad?, a ese gran hombre de Dios una vez más, con la segunda parte de este maravilloso testimonio de la cual Dios lo ha sacado, Dios lo ha restaurado. Mi hermano, bienvenido una vez más. Amén, Aleluya. mi amado pastor. Gloria un placer nuevamente estar aquí con ustedes. De verdad, es una bendición para mí. De vuelta a la casa, ¿verdad? Aleluya. Sé que hay muchas personas que han sido bendecidos por el testimonio anterior, que Dios nos ha permitido hablar un poco de nuestra vida. Y hoy hemos venido nuevamente a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y sí, antemano yo digo, quizás habrá una tercera oportunidad, así ¿verdad? Esta vez quizás tendríamos la oportunidad de hablar de nuestra experiencia como evangelista, especialmente en nuestro país o en la vecina país Haití. Pero hoy sí queremos hablarle, antes de nada, hablar de nuestra vida como cristianos ya, ¿verdad? Como ya dentro del evangelio, ya dentro de la iglesia, ya ser cristiano. Porque hoy en día, pastor, hay un mito. Sí. Y con esto, luego de esta palabra voy a leer un texto. Es que mucho dice ser cristiano, pero dentro no lo son. Muchos creen que el traje, la corbata, es lo que nos hace cristiano. Y es algo que el pueblo de Dios debe conocer hoy, saber hoy. Muchos pastores dicen ser pastor, pero Dios no lo conoce. Yo tengo una frase que yo siempre uso, yo digo, a veces nos andamos diciendo que somos hermanos de Cristo, pero ni siquiera somos vecinos. Dios mío. Ni siquiera vecinos, porque si yo soy vecino suyo, yo lo conozco, ¿verdad? Sí. Yo puedo hablar de ti, ¿verdad? Y usted puede hablar de mí. Pero cuando usted no puede dar garantía de mí, ni siquiera los mínimos, entonces no nos conocemos. Por eso en Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Muchas veces nosotros queremos engañar a Dios y estamos engañándonos a nosotros mismos.
Y esto, si yo puedo volver atrás y tomar una partecita, no mucho, de lo que ya había testificado en el otro testimonio, Así es. yo me recuerdo que ya siendo un muchacho cristiano, en el 99, 98, cuando llegué a la capital, en el 99, a Gualey, Sí. siendo un muchacho cristiano dentro de la iglesia, con muchas oportunidades, ya presidente de jóvenes, presidente de agrupaciones dentro de la iglesia, predicando con Biblias en mano, ¿verdad? De ahí empecé a engañarme a mí mismo, Wow. pensando que yo podía engañar a Dios. ¿En qué yo me engañaba? Empecé a tener 2 novias, 3 novias. Wow, en el evangelio. Dentro del evangelio, dentro de la iglesia. Y hoy en día hay muchos jóvenes, principalmente, que están sirviendo a Dios con muchas cualidades buenas, con muchos talentos, que están predicando, que están adorando, que cree que está engañando al pastor, pero dentro de sí cree que está engañando al pastor, a los líderes, pero está manchada su evangelio, porque se engaña a sí mismo. Es lo que dice Pablo en Gálatas 6, verso 7. Yo no lo puedo engañar a usted. Yo puedo venir aquí tratando de engañar a usted, pero no puedo engañar al Espíritu Santo de Dios. No puedo engañar. Yo puedo tratar de engañar a ese público hermoso, sediento de Dios, necesitando un camino. Hay personas en este momento que está atrapada, que esta persona quizás necesitan un consejo, una palabra más de aliento, y usted puede, yo puedo venir, por ejemplo, tomar el ejemplo de mí, de mi persona, y puedo venir aquí y digo, güey, yo soy cristiano, evangélico, yo soy evangelista. Entonces es un estafador, un engañador, y nosotros no vamos a citar, porque nosotros no vamos a politizar nuestro trabajo, no necesitamos mencionar el nombre de nadie, pero yo digo, la conciencia de cada cual es que lo juzgue. Así es. Entonces yo empecé ahí, volví hacia atrás un poquito, para ver en ese entonces, eso es lo que, llegar a este nivel, pastor. Entonces, al tener más de una novia o más de 2, encontré a una que el enemigo había preparado para mí. Dios mío, Y esa me así? sacó del evangelio. Y le voy a decir cómo. Cristiana. Cristiana, dentro de la iglesia. Fuimos novios, caímos en el pecado. Y al caer en el pecado, Dios. me dijo que estaba embarazada. Al decir que estaba embarazada, Ya yo usted dijo, ya estoy atrapado. Dios mío. Traté de negociar con ella. No hubo negociaciones, que no sea mudarla. Decidí mudarme con ella. Me recuerdo que me la mudé 23 de diciembre del 2001. Y ya al 24 le dije, al 26 voy para la iglesia. Ella me dijo, ¿qué iglesia? ¿Usted me ve cara de cristiana a mí? Dios mío. Yo dije, ¿pero en qué me metí? Hombre de Dios, usted me está diciendo a mí que hay mujeres y también varones que son utilizados por Satanás para ir a las iglesias, en pocas palabras, y hacer caer a los hombres y mujeres de Dios, y están dentro de la iglesia. Mire, amado, eso es tan fuerte o tan cierto lo que usted acaba de decir. Yo no la voy a tomar como una pregunta, sino la voy a afirmar como una afirmación más. Dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro de los ministerios, hay personas que son injertados, vamos a llamarlo así, por el mismo diablo, y son preparados para esto, que son poseídos para esto. Y hay de nosotros los cristianos que no tenemos la mira puesta en Jesús. Oh, gloria a Dios. Wow. Los ojos puestos en Jesús como el dador de la fe. El único que nos puede sacar, que nos puede salvar, que nos puede ayudar a llevarnos a donde nosotros tenemos que llegar. Hay personas que son usadas, muchas veces inocentemente, muchas veces sí preparadas para esto, y hay mucha experiencia, mucho testimonio de personas que han entrado dentro de la iglesia, que son espías satánicas, y su única misión es sacarte del evangelio. Aleluya. Por eso yo le voy a decir esa palabra a muchos hombres de Dios, evangelistas, pastores, adoradores. Amado, cuídese mucho con el diablo. Cuídese con su alrededor. Muchas veces, no todo que te dan
un abrazo, ese abrazo viene de parte de Dios. Hay apreciaciones que usted encuentra en el mundo evangélico. Usted termina de predicar un mensaje. Hay mujeres, o si usted es mujer, hay hombre que te va a acercar, que te va a pedir tu número de teléfono, su amistad. Ojo con esto. Así es. Aleluya. Ojo con esto. Porque el diablo envidia su posición, pastor. Gloria a Usted Jesús. como un pastor joven que viene de una trayectoria, la gloria sea de Dios, como evangelista, yo declaro en su vida como el ministerio de Jeremías, el ministerio de Ezequiel, que estuvo la doble función, ¿verdad? Las oportunidades. Y gloria a Dios, usted no llegó allí envidioso, envidiando el puesto de tu pastor anterior, porque Dios lo había determinado. Y usted llegó porque llegó su tiempo, porque era el momento. Usted venía sembrando, entonces usted está cosechando. Pero yo te digo una cosa, lo mismo le voy a decir para todo: ser evangelista no es ser pastor. Así es, no es lo mismo. No es lo mismo. El mensaje del evangelista no es el mensaje del pastor. Alabado sea Dios. El evangelista anda con su hacha en la mano y va chapeando árboles, pero el pastor necesita una tijera, necesita un machete, necesita, santo Dios, ¿verdad? Entonces así es. Ojo con esto. En este caso, en esta ocasión sucedió esto, pero yo le voy a decir algo. La culpable no fue ella. El culpable fui yo. Y le voy a decir por qué yo fui culpable. Y muchos jóvenes, muchas damas, pastores, evangelistas, adoradores, ministros de Dios que me está escuchando, va a escuchar una palabra, creo que se va a identificar mucho con esto. El descuido cristiano. Usted ve el día que alguien dejó de ir a la iglesia, no es ese día que esa persona se descarrió. Ya tenía meses o años descarriado. Tremendo eso. El día que alguien, usted lo llama, sierva, ¿qué pasó? Hoy no tenemos la iglesia. Ah, no, ya yo no vuelvo más. No, ese día que dejó de ir a la iglesia. Hace tiempo que ya estaba. Hace tiempo ya estaba engañada, estaba engañado. El descuido como hombre de Dios, como hombre cristiano, nos lleva a la ruina, nos lleva a la perdición. Yo empecé a descuidarme. El primer descuido, la primera falta como hombre de Dios, en aquello entonces con una flor de juventud, un muchacho joven, con toda la vida por delante, que pensé que estaba acabando, él ha tenido 2 o 3 novias. Entonces la infeliz, la pobre muchacha, no fue la culpable. El culpable fui yo, que no sabía mi posición, que no supe controlarme. Y eso llegó hasta llevarme a todo lo que ya había dicho en el otro video, descarriarme, durar 7 años descarriado, experimentar con el diablo, aprender muchas cosas del mundo satánico, hasta llegar a punto, si no fuera por la mano de Dios, si no fuera por el amor de Dios, que hoy en día yo quizás estuviese muerto, quizás fuera un brujo, quizás fuera un delincuente, quizás fuera alguien que esté allá afuera haciendo cosas mala, pero Dios tiene planes y planes positivos por nuestra vida. Entonces, bajo ese tenor, yo quiero entrar inmediatamente en lo que yo quiero que el pueblo sepa, como Dios ha invertido en mí. Aleluya. Hay personas que usted debe vivo, como dice Pablo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y para hablar de todo esto, yo quiero leer otro texto bíblico que nosotros encontramos en el Salmo 91, verso 14. Dice la palabra de Dios: porque en cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en las angustias. Lo libraré y lo glorificaré. Alabado sea Dios. ¿Por qué tomo ese texto como base de mi testimonio, ya no como el hombre de ayer, sino como hijo de Dios? Cuando Dios me da la segunda oportunidad, después de 7 años fuera de la iglesia, fuera del entorno cristiano, perdido, abatido, acabado,
un hombre típico mujeriego, perdido en el mundo de las mujeres. Y yo no podía ver una farda, varón. No podía. Yo me apiaba hasta un maniquín y veía a ver que... Porque estaba perdido, ciego totalmente, engañado. Algo muy importante que usted creo que me contó una vez, mientras estábamos en Haití predicando, porque tuve la gran oportunidad que Dios me dio de ministrar al lado de ese gran hombre de Dios allá en Haití. Nuestro encuentro en el 2020 en Haití. Y de verdad que para mí fue un honor y quisiera que un día también se repitiera eso. Usted me contaba una vez que cuando usted también estaba dando un pasito atrás, atado a la hechicería, siendo brujo, ¿verdad? En pocas palabras, hechicero, usted me decía que tenía como un poder sobre las mujeres. Usted me dijo una vez, más recuerdo, que usted solamente la miraba o le decía unas palabras y ya esas mujeres caían a sus pies. Así es, así es. Hay un demonio en el mundo satánico llamado Esilidato. El que está poseído por este demonio, las mujeres que le atraen a ese demonio, tú no tienes que enamorarla. Tú nomás le pica un ojo y ya está bien. Una de las claves, muchas muchachas no saben, a veces que tuvo un hombre bien bonito, bien oloroso, perfumado, tú no sabes de dónde viene ese perfume. Tú te pones de pegajoso, como por decir la palabra, y tú no sabes en el peligro que tú se está metiendo. Yo me recuerdo un tiempo, yo mismo me preguntaba, pero ven acá, yo no soy tan bonito, que digamos, ¿verdad? Porque ni soy ojo verde. ¿Verdad? Yo no soy blanquito, porque las mujeres que siempre se vuelven locas atrás de lo blanquito, usted sabe, pero fino. Y yo no entendía, no había que enamorar mucho. Había un espíritu, ¿verdad?, que seducía a las mujeres. Y eso... Y también te hacía insaciable. Tú nunca te conformabas. Yo nunca me conformaba con una novia ni dos. La idea era tener 1, 2, 3 y 4. Para mí era un orgullo de decir que yo tengo tanto. Y ahí es que yo quiero llegar. Es todavía estando yo dentro de la iglesia, con descuido, ¿verdad? Este demonio seguía usándome escondidamente, ¿verdad? Este demonio me seguía usando porque ya en ese entonces no enamoraba a las mujeres dentro de la iglesia, pero le enamoraba afuera. Dios mío, tremendo. Y como dicen, no, el pastor no me ve, el pastor no está ahí, ¿verdad? Dios. Y muchos jóvenes que me están escuchando saben que es así. Aleluya. El pastor no está en la escuela, el pastor no está en el trabajo, el pastor no está en el viaje. Entonces yo tengo una en el barrio, una tal sitio, otra tal sitio. ¿Y sabe que eso es fuerte, pastor? Sabe que es un gran error, porque cada persona tiene que entender que el pastor no es Dios. El pastor está llamado para guiar las ovejas del Señor hacia la salvación. Gloria a Dios. Pero cuando las personas piensan, actualmente hay jóvenes que me están mirando y también adultos que me están mirando, que caen en este engaño de decir: el pastor no me está mirando, no me están mirando los líderes. Pero es que no somos nosotros. Es Dios que te está mirando. Y todo lo que uno hace se va notando. Así es. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer algo, piense: es Dios que me está mirando. Así es. Es tremendo. Y va a llegar un momento que se te va a rebosar la copa, ¿verdad? Y no va a ser una copa de bendición. Oh, gloria a Dios. Porque en el Salmo 75 dice el salmista que en la mano de Jehová está una copa llena de ira de Dios, que es diferente a la copa que David dijo en el Salmo 24. En el Salmo 23, perdón, ahí está una copa rebosada, pero de bendición de Dios. Amén. Entonces, también en esto yo quiero aconsejar también a muchos líderes, especialmente pastores. Así es. Por eso es que tenemos la obligación de ser hombre de Dios, tener comunicación con Dios, relación íntima con Jesús. ¿Por qué yo digo esto, pastor? Usted sabe una cosa: si la relación suya como hombre de Dios no fuese correcto con Dios, usted no me iba a invitar acá. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estoy más que seguro que usted oró a Dios. Así es. No solamente que usted me invitó a venir, pero usted buscó la aprobación de Cristo Jesús. Y antes de venir, Dios me reveló dónde vengo.
¿Con quién es que me voy a ligar? Dios mío. Y el error muchos pastores cometen en las iglesias, muchos evangelistas, muchos líderes, es que los miembros están ahí solamente para predicar el evangelio. Pero nosotros, es que si Dios quiere, Dios va a revelar, pero nosotros también, yo tengo que buscar de mis miembros, de mis peregreses, de cómo son, cómo está la relación de este hermano con Dios, cómo está la relación de este joven, de esta joven con Dios, y cómo está la relación mía con el Señor. Y yo le puedo asegurar al pastor, Dios revela, Dios habla. Así es, así es. El joven, la joven, el diácono, el líder, el evangelista, el profeta, no le importa el rango ministerial que tenga, puede intentar de engañar a usted, pero a Dios no puede ser. Y como no puede engañar a Dios, Dios le va a revelar a usted. Pero la relación suya, la relación mía, tiene que estar correcta delante del Dios. Entonces, por esto, pastor, volví un poquito hacia atrás para hablar un poquito de esto. Y ya 2008... final de 2008, el Señor vuelve y me traje a los pies de Cristo como reconciliación, he reconciliado con Dios por la misericordia del Señor. El Señor me llevó a la misma congregación donde pertenecía y ahí empecé la batalla, ¿verdad? A trabajar con Dios. Septiembre octubre, 18 de octubre del 2008, ¿verdad? El Señor me trajo nuevamente. Entonces he estado con Dios. 2010, 20 de marzo, me casé. Es una experiencia. Ya había tenido 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Una con la primera muchacha que me descarrié. Tuve una niña, la cual mi hija hoy tiene 17 años. La gloria sea de Dios. Es toda una señorita. La gloria sea para nuestro Dios. Pero también tuve otra niña con otra joven. Y el mundo perdido, insaciable, tratando de saciar mi sed. Pero el Señor me trajo. Cuando el Señor me trajo, el Cristo quiso restaurar mi vida. Y con esto me dio una esposa, una sierva del Señor. Y yo por eso aconsejo a muchas jóvenes que me escuchan ahora, principalmente usted que es mujer, no busca un hombre por su parecer. Busca un hombre, busca un esposo que Dios te va a regalar. Muchos jóvenes que me buscan, ¿no? Una esposa porque ella es linda, porque ella es bonita, pero diga que sea Dios que te dé una mujer de Dios, un hombre de Dios. Yo me recuerdo ese mismo testimonio que testifiqué anteriormente, pastor, mientras que yo hablaba de ese testimonio en la iglesia y hablaba de donde Dios me sacó, mi experiencia en el mundo satánico. Quizás aquí fui breve, no detallé tantas cosas, pero duré como más de 2 horas hablando en la iglesia. Y esa joven que hoy es mi amada esposa, Charlene Abuat, una mujer, wow. No hay que hablar, es una idónea. Dios la tenía preparada, hecha para mí. Y la experiencia es muy buena, pastor. Dios la trajo de un lugar llamado Binel, a Brésilien. Y ella me cuenta, después de casarnos, que años antes ella había tenido un sueño. En ese sueño ella me vio a mí, vio a alguien con la misma camisa, con el mismo pantalón que la cual que yo fui a la iglesia el día que yo fui a testificar. Aleluya. Y esta joven dijo una palabra que ella me dijo luego de haber casado con ella, que cambió mi vida en mucho. Es que ella me dijo, mientras que yo testificaba, ella se conmovió, ella se sintió tocada, ella tomó su rodilla. Dijo, Señor, por favor, un hombre joven como ese muchacho desperdiciado, Dios, permita que él consiga una mujer que lo ayuda a ser un verdadero cristiano. Alabado sea Dios. Y déjeme decirle, la joven no me conocía, yo no la conocía, pero Dios escuchó su oración. Y hoy es mi esposa. Alabado sea Dios. Dios es mi esposa. Nosotros, y voy a decirle a muchos jóvenes, yo por eso es una parte, es un tema aparte, no lo vamos a tocar hoy, pero el diablo se ha metido algo en la iglesia, con la corrupción de la iglesia, y algo que se le llama el noviazgo. Eso Dios no lo conoce, no es bíblico. La Biblia conoce al comprometido y se compromete a alguien que está preparado para casarse, se compromete a alguien que esté preparado, ¿verdad? Que esté listo. Y hoy en día usted oye la joven con 16 años, 17 años, 12, 13 años, tiene un novio, y imagínese usted
2 chamaquitos con novio, ¿verdad? 2 menores. Sí. Y con corazones supuestamente que se aman. ¿Qué ha de esperar? Desorden carnales. Entonces, con mi esposa nosotros duramos apenas 2 meses, menos de 2 meses, porque nos metimos en amor como el 15 o el 16 de enero, así, del 2020, del 2010, y el 20 de marzo nos casamos. Wow, es tremendo, ministro, porque antes de volar esa parte que usted nos ha dicho, usted tocó un punto muy importante cuando usted menciona de que usted se entrega a Jesucristo, ¿verdad? En esa parte que nos cuenta ahora. Pero hay un tabú ahí que mucha gente tiene miedo. Y por eso es que estamos haciendo este video, para que la gente entienda. ¿Cuál? De que cuando usted se convierte a Cristo y esos demonios, esos cuadros con los cuales trabajaban con usted, mucha gente dice, yo no puedo dejarlo porque si lo dejo me van a matar, me tienen amenazado, yo tengo miedo, vamos a hacerlo al pasito. O sea, hay como un tabú en la gente. Hay gente que están mirando esto ahora, que aún están en la hechicería y quieren soltar todo eso, pero están siendo amenazados por los demonios. Santo varón. Usted me ha llevado a buscar otro texto bíblico. ¿Usted sabe por qué a mí me gusta hablarle al pueblo de Dios con la palabra? Es que nosotros cuando hablamos con la palabra, nosotros tenemos base espiritual, base bíblico, donde el pueblo no va a poder justificar que no entendí, que no comprendí, que nada. Fíjese una cosa, antes de responderle las preguntas, yo voy a leerle ese texto. En 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3, el pueblo de Israel había causado 20 años en desobediencia. 20 años después de un acto. Sabemos que el arca simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo, ¿verdad? Amén, así es. En la batalla donde falleció los hijos del sacerdote Elí, ahí por la desobediencia de esos muchachos. Entonces, a partir de ese día, los filisteos habían incautado el arca. Aleluya. Y el pueblo tenía 20 años sin la presencia de Dios, simbólicamente. Así es. Y ese pueblo se había caído en idolatría, volviéndose en muchas cosas. Y en 1 Samuel capítulo 7, Samuel vuelve a hablar al pueblo de Dios y lo convoca a Mizpah en una reunión, ¿verdad? Pero antes de esto, Samuel hace esa declaración que encontramos en el versículo 3, ¿verdad? Sí. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de toda la mano de los filisteos. ¿Por qué leo ese texto para contestarle la pregunta, amado? Aleluya. Cuando nosotros decimos que nos volvemos a Jehová, si es de todo corazón, nada del mundo no importa. Wow. Gloria a Dios. Si volvemos de todo corazón, nada me interesa. Aleluya. Y yo voy a ir más lejos a la santería. Sí. No solamente la santería, no solamente las imágenes, no solamente las cosas que teníamos, que yo podía tener, pero también los vicios, las actitudes. Yo me recuerdo ese día, era un domingo, cuando yo fui a la iglesia, el pastor me recibió con brazos abiertos, ¿verdad? Porque el pastor, en mi tiempo anterior en la iglesia, cuando yo fui presidente de los jóvenes, él fue solamente un simple músico, ¿verdad? Wow. Y nosotros íbamos creciendo juntos. Y con mi error que me fui para el mundo, el diablo me llevó. Cuando yo volví, bendecidamente, yo empecé de cero, ¿verdad? Pero el pastor había prosperado en Dios. Ya era pastor de la iglesia. Porque el pastor falló, era un caso como el suyo. El suyo
penosamente, ¿verdad? Se fue con el Señor, cumplió su misión en la tierra, el Señor lo llevó como hombre de Dios que fue, pero el de nosotros, desgraciadamente, hay que decirlo, no fue que se fue con el Señor, sino cayó en la garra del enemigo y el mismo concilio lo expulsó. Y ese líder, que fue un simple músico, que llegó a ser presidente del comité de la iglesia o de la directiva, ya hoy, en ese entonces, cuando yo volví, era pastor. Y ese hombre me recibió con los brazos abiertos. Digo, wow, volvió el hijo a su casa. Y me dio el micrófono y testifiqué. Y después luego le dije, y yo vine, ya me reconcilié con Cristo. Vine para que oraran por mí, pero hay algo. Yo necesito 2 hombres o hombres de valores, porque en mi casa sí hay compromiso. Y yo me recuerdo, bajé a la Ricardo, amado, con 2 hermanos de la iglesia en aquellos entonces, a buscar todo lo que tenía. Ahí tenía muchas cosas. O sea, todos los cuadros. Los cuadros, por ejemplo, yo tenía una mesa de Silly Dato y Metresa, que estaba vestida de blanca totalmente. Ahí había, esa mesa estaba cubierta con mantel blanco, una toalla blanca, una ponchera blanca, un cubito blanco, habían refresco blanco, había perfume, todo esto de todas las índoles, ¿verdad? Para esos santos. Yo tenía todo esto ahí, tenía muchos collares, ¿verdad? Yo me recuerdo ahí en el Conde, una joven que no pude identificar, invisiblemente apareció y me puso un collar con un crucifijo muy poderoso. Es un collar de oro blanco, pero cristalino. Y luego cuando yo le dije, pero no tengo dinero para pagar eso, me dijo, no, eso te lo mandó tu mujer, y se me desapareció. Fue una experiencia tremenda. Y luego en la noche esa mujer, un espíritu que la Esilidató, vino y me dijo, mira, tú te casaste conmigo, tú sabes que tú tienes mis sellos. Y también, volviendo atrás un poquito, mi madre estando en Haití, yo viviendo aquí, ese espíritu desde el 2003 me recuerdo, o 2002, no me recuerdo, ella no me dijo exactamente el año. Ese mismo espíritu le había enviado a una choza a buscar un anillo que tenía guardado para mí. El espíritu no le dijo que era un anillo, le dijo que era un regalo para mí, y cuando fue exactamente encontró un anillo de oro. Y con ese anillo de oro, amado, pasó muchas cosas. Fue una historia tremenda. Mi hermano mayor, que es pastor, se casó con ese anillo, y su esposa duró muchos años embarazada en aborto, no podía dar a luz por tener ese anillo de compromiso del enemigo en su mano. Era un anillo maldito en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, etcétera. Ahí yo fui, llevé a los hermanos, entregué en un saco todos esos cuadros, botellas, pañuelos, todo. Así es. Entregué todo, porque yo decidí venir a los pies de Cristo. Y déjeme decirle, amado, venir a los pies de Cristo o reconciliar con Cristo, yo no vine. Jesús me fue a buscar. Amén. Wow, tremendo. Voluntariamente yo no iba a venir. Gloria a Dios. Este sábado 17 de octubre del 2008, por la noche, yo me recuerdo a las 2 de la mañana, mientras que yo miraba una película de pornografía, yo estaba solo en la habitación, y yo escuché una voz que me dijo, ¿tú no ves que tú estás acabado? Ya tú no sirves para nada. Estás postrado en una cama, tú no sirves, estás accidentado, mátate. Y yo empecé a buscar con qué matarme. Mi alma de reglamento se había quedado en las manos de los superiores, porque había accidentado días antes con lo del accidente. Entonces yo empecé a buscar con qué ahorcarme o con qué matarme. Yo estaba solo y una voz me dijo, sal, ve al puente y tírate allí, tú no sirves. La gloria sea de Dios. Yo reprendo todo espíritu de demonio, todo espíritu de muerte que esté atacando al pueblo de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús lo reprendemos y lo atamos justamente. Son las 11:55, son la hora que los espíritus
de muerte está en el aire. En el nombre de Jesús levantamos la mano al cielo y reprendemos y atamos todo espíritu de demonio en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús. Ese día, amado, yo decidí, yo voy a salir, me voy a tirar del puente. Y yo levanté el cojín del sofá y ahí encontré una Biblia Nuevo Testamento. Y por la misericordia de Dios, yo la abrí justamente en Romanos capítulo 8. Y sentí una voz que me decía, empieza a leer. Santo. Y mientras que yo empecé a leer y sentí, yo estaba en una lucha de cuerpo a cuerpo, una batalla. En mi mente, en mi corazón, una voz me decía, tú no sirves para nada, mátate, mátate. La otra me decía, tú eres lindo, tú eres importante para mí, tú eres mi hijo, yo te amo y yo te quiero. Y yo en esa lucha, yo no sabía qué hacer, yo tenía que tomar una decisión. Por eso le digo, amado, ser cristiano es una decisión. Hay que tomar una decisión. Y si usted no toma la decisión, si yo no tomo la decisión, entonces nunca seremos un cristiano auténtico, verdadero. Y de ahí yo tomé la decisión. Yo dije esta palabra que voy a repetir ahora. Le dije, Señor, yo creo que eres tú que me está hablando del otro lado. Si eres tú, Jesús, permita que mientras que yo voy leyendo ese libro, que yo me quede dormido. De que me despierto te voy a servir. Alabado sea el Rey. Pero ¿qué leía? Como le preguntó Isaías a Felipe al etíope, ¿qué leía? El texto dice, ahora no hay condenación para los que creen, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no lo hay. Y mientras que leía eso, yo, wow, pero que entonces no hay condenación para mí. Un hombre con tanta experiencia, donde yo llegué en la hechicería, no hay. Aleluya. Y la voz me decía, no, yo te quiero y te amo. Y amado, me quedé dormido. Al otro día me desperté como al mediodía y decidí ir a la iglesia. Entonces ahí fue, volviendo a tu pregunta, y yo le dije al hermano, sí, tengo compromiso en casa. Lo llevé a casa, le entregué todo lo que tenía. Subieron a la gramita, donde la llamamos la gramita, la 16. Y si ahora mismo donde me está escuchando el evangelista hermano Kaduf Aquel, yo sé que está en Chile, quizás va a ver este testimonio más ahorita, él puede dar testimonio de esto con comentarios abajo. Ahí yo tenía una botella, una mamá Juana con mucho poder, y en la mano de esos hombres de Dios, eso se explotó como si fuera una bomba. Gloria a Dios. Cuando ellos le pegaron fuego, ellos quemaron todo esto. También hermano, era hermano de la iglesia, la cual también, según lo que yo supe, que está descarriado, hermano Felo Joseph, también que vive en Chile. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios esté donde quiera esté ese hombre, esté buscándolo y trayéndolo a los pies de Jesús, como Ezequiel profetizó al valle de los huesos secos. También profetizo en la vida de este hombre, porque él oró por mí. Y si usted oró por mí para reconciliarme con Cristo, usted no puede desperdiciarse, usted no se puede perder. Y declaramos que el Espíritu Santo de Dios, que cambió mi vida, también alcanza a ese hombre y cambia su vida. Y amado, la parte de mi liberación ha sido esta. Pero luego le voy a decir algo que usted nos preguntó, pero quizá mucha gente lo están preguntando allí. Entregar, no solamente entregar físico, los enseres que teníamos, las prendas, pero también había que despejar la mente y el corazón. Aleluya. Dentro del corazón no había un pañuelo. Dentro del corazón no había un pito. Dentro del corazón no había una botella, pero había el mismo diablo. Pero cuando Cristo llega a tu vida, tú tienes que tomar la decisión de cambiar esa vida. Y yo ahí empecé a cambiar. Ese armado varón, luego repito su nombre orgullosamente, Kaduf Aquel, el primer regalo que me regaló ese hombre, después que le entregué todo esto, él me regaló una Biblia. Gloria a Dios. Y me dijo, yo te cambio la Biblia por todo esto. Aleluya. Él me regaló su Biblia. Gloria a Dios. Y eso es algo que todos los cristianos deben aprender. Los pastores, los evangelistas. Usted sale a evangelizar. Predique con amor. Amado pastor, hay mano que llega a tu frente, a tu cabeza. Es una bendición.
Hay hombres de Dios que te está tocando, que te ha tocado. Es como tú tienes una luz desde ese entonces. Y yo sentí el fuego de Dios desde el mismo día que oraron por mí, mi pastor Rafael Cabrera. Un gran hombre de Dios, mi amigo. Un hombre, la gloria sea de Sí. Dios, la cual que me siento orgulloso de que Él es mi pastor. Así es. Y lo seguirá siendo por siempre. Gloria a Dios. Y la cual que yo digo, no hay un buen pastor sin un buen evangelista. Aleluya. Y no hay un buen evangelista sin un buen pastor. Santo. Porque el primer pastor es Jesús, pero nosotros necesitamos un hombre de la tierra, un hombre que nos puede aconsejar, un hombre humilde. Que yo bendigo la humildad en la vida de este gran hombre de Dios, mi pastor Rafael. Creo que en algún momento puede escuchar este Aleluya. testimonio. Yo saludo tu presencia en la Iglesia Cristiana Reformada de Gualey. Es que el Señor te siga usando para el avance de la gloria de Dios. Y así, amado, yo entregué todo. Wow, algo muy importante, mi hermano. Gloria a Dios. Después de que usted entrega su vida a Cristo, y Cristo viene, comienza a limpiarlo, a purificarlo, a hacerlo una nueva criatura. Yo entiendo que todo ese conocimiento que usted tuvo en el mundo, de la hechicería, de cómo se manejan los demonios, yo sé que usted vio muchos espíritus inmundos en esa trayectoria de pecado, atados por ellos. Luego que Cristo lo cambia, ya usted, conociendo esos códigos espirituales, yo sé que actualmente usted está ministrando la palabra de Dios mucho allá en el país de Haití. El Señor le tiene esa encomienda, ese trabajo de predicar la palabra de Dios. Y sé que muchas personas allá en Haití y también como acá en Dominicana se han salvado y se están salvando a través del mensaje que usted lleva de parte de Jehová. Así es. Quisiera que nos cuente un poquito de ese trabajo que viene haciendo en lo que es Haití, ya no como antes, sino ahora como un hombre de Dios, llevando el mensaje de salvación a Dios en diferentes partes de Haití. Amén. Y lo que se ha encontrado allá. Imagino también que esos espíritus que usted conocía y que usted siempre caminaba con ellos, me imagino que en algún momento se ha chocado con alguien también en Haití que usted sabe que tiene lo mismo. Santo Dios. Gloria a Dios. Mire, amado, antes de todo esto, es bueno mencionar esa parte que voy a mencionar. Yo me recuerdo 1 de marzo del 2010. Sí. Yo sufrí un accidente. 1 de marzo del 2010. Donde el enemigo había preparado el plan de eliminarme. Ya, Quitarle la vida. quitarme la vida estando dentro del evangelio ya. Aleluya. Pero la gloria sea de Dios. Dios no había preparado ya un terreno para poder soportar los ataques del enemigo. Yo me recuerdo eso de las 2 de la tarde, llegué al trabajo, yo tenía un trabajito extra en una farmacia, la farmacia metropolitana, que está en Plaza Metropolitana. Eso está en la Ortega C con Tiradentes, con Kennedy. Sí. Y llegué al trabajo, salí hacia la casa del jefe que vive por ahí, por el Cristo Rey, por detrás, donde le dicen Apolo 11, frente al zoológico, por ahí. Sí. Y salí a llevar un medicamento y a buscar algo. Y ahí por el jardín botánico, mientras que voy dando la vuelta, me encuentro con una joven. Ojo con esto, lo que me están escuchando. Wow. El diablo tiene mucho poder, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios es todopoderoso. Gloria a Dios. Ahí me encontré con una joven, me recuerdo como hoy, vestida de un pantalón blanco y un suéter, un poroché amarillo, una brusita. Sí. Pero una rubia hermosa, amado, mira, una mujer hermosa, tremenda, con unos pelos que le llega por debajo del cabello. de lo que el cabello llegaba por debajo de la cintura, ¿verdad? Y algo impresionante, ¿verdad? Todavía Dios usándome, ¿verdad? Pero no había sido curado por completo, había un ojo carnal. Ay. Dios mío. Es algo bueno que la gente lo sepa, ¿verdad? Sí. Había como un ojo carnal. Oh, El corazón estaba para Dios, pero el ojo todavía, los ojos no estaban para Cristo. Wow. Dios mío. El corazón pertenecía a Cristo. Cristo estaba dentro del corazón. Aleluya. Pero en los ojos, en la boca todavía Faltaba algo. algo. Dios mío. Cuánto alaba Rey de Gloria. Gloria a Dios. Y muchas personas que me están escuchando, yo sé que así
tú eres cristiano, cristiana, estás sirviendo a Dios, pero tú sabes que falta algo. O sea, que hay personas que hay que bautizarlo con los ojos abiertos. Todavía hay que bautizarlo con los dos ojos abiertos, porque cuando venga a ver, ¿entiendes? Entonces, amado pastor, yo crucé un motorcito, un 90 que yo tenía. Sí. Esa joven me hizo seña, me devuelvo. A bordo de la joven. Y esa joven con un olor de perfume que todavía no me sé, yo no pude identificar el nombre porque sí, tremenda. Y va conmigo. Yo voy hablando. Ella no me responde. Solamente me dice que ella va derecho. Cuando yo voy casi frente al zoológico, ¿verdad? Sí. Me dice que ella va para adentro, como me llama la impresión, y me siento que como se me engripa la piel y digo, wow, algo, como que algo está pasando. Sí. Pero yo voy, yo voy con el celular conectado con unos audífonos, sí, conectado con una canción evangélica. Y desde que yo empecé, yo le pregunté, pero ¿de dónde vienes? Y eso, y como que algo me motivó en el corazón. Cállate, wow, mejor vaya orando. Tú estás en una batalla y tú no lo sabes. Y amado, y yo avancé. Cuando la joven me dice, no, yo voy aquí adentro, llévame. Le dije, no, hasta aquí llegué. Y se apió la joven, ella siguió su camino. Yo me doy la vuelta. Cuando vuelvo y miro, no la veo. Aleluya. Eso, wow, como que yo me asusté un poquito. Y yo, pero venga acá, ¿por dónde fue que se metió? Wow. Es como que fue, de repente se me desapareció. Y la experiencia en el mundo, como usted me ha hecho la pregunta, ¿verdad? Sí. La experiencia del mundo, dije, es un demonio. Se activó una vez. Me activé de una vez y digo, se desapareció. Llego, recojo los medicamentos y salgo nuevamente, ¿verdad? Y cuando yo salgo a la Pedro Livio Cedeño, casi frente a transportación del ejército, sí, que está próximo a Argotier, por ahí, ¿verdad? Y veo en los retrovisores del motor, veo a la joven sentada detrás de mí en el motor. Dios mío. Y ahí como que me espanto como al corazón. Gloria, y yo huyendo voy. Cuando me apeo del motor, en el lugar donde estaba había una gota de sangre. Limpio la sangre en el asiento. En el asiento trasero del motor. Y luego avanzo. Wow. Pero delante de mí había un camión grandísimo, tipo patana, ¿verdad? Yo iba adelante, el camión iba adelante y de repente yo me vi debajo del camión, de la patana. Oh, y solamente yo me recuerdo, yo dije, yo clamé a Jesús. Sentí una mano que me agarró y caí, pastor. O sea, literalmente usted se accidentó con ese camión. Con ese camión. Al caer, el camión me pasó. Wow. Y me pisó esa pierna. Oh, y si hubiese la oportunidad de quitar hasta los zapatos para que te vean la magnitud del accidente, de ahí la gente salieron clamando, me sacaron de ahí. Yo llamé al trabajo, fue un hermano de la iglesia llamado Healthy. Hermano Healthy fue que llegó por primera vez, me auxilió. De ahí llamamos a mi hermano Eddie, que estaba en Alma Rosa. Aleluya. Y llegaron, ya yo estaba en el Centro Médico Alcántara y González, y perdí toda la piel del pie derecho, toda la carne de ahí. Dios. Entonces ahí empezó una batalla donde los médicos... ese mismo día, al parecer, me operaron. Yo no tenía conocimiento. A partir de ahí perdí conocimiento. Me operaron. Y en el Salvador Begotier me operaron. A los 7 días de haberme operado de ahí, el pie, ellos me pusieron carne de cerdo. Aleluya. Si algunos médicos me escuchan, saben, la única carne compatible hasta ahora, de mi conocimiento, si hay más, no sé, que es compatible a la carne humana, es la carne de cerdo. Oh, gloria a Dios. Pero yo te voy a decir algo, yo soy tan especial en mi Jesús, el Señor me permitió que la carne de cerdo se ligara con mi carne. Wow. Alabado sea Dios. Esa carne que me pusieron cogió gangrena. Aleluya. Eso fue el 1 de marzo del 2011. El 7 de marzo de 2011 me hicieron la segunda cirugía de carne a sangre fría, sin anestesia, para sacar esa carne que pusieron, porque ya el pie estaba negrecito con gangrena.
y los médicos determinaron ya que había que imputarme la pierna porque yo no volvía a caminar. Pero eso lo decía el diablo, pero Cristo dijo que sí, que yo volvía a caminar. Y hoy en día, amado pastor, si yo no estoy en una silla de ruedas es por la gloria de Dios, es porque la mano de Dios ha estado guiándome. Y desde mi nacimiento el diablo quería engañarme, pero Dios tenía planes para mi vida. Por eso en el video anterior nosotros hablábamos de Jeremías 1:5, ¿verdad? Sí. De que antes de nacer del vientre hay personas que nos están escuchando ahora mismo que Dios ha escogido. Aleluya. Que está huyéndole al Señor, pero el Señor anda detrás de ellos. Wow. Como hizo en Génesis 3, verso 9, Adán escondiéndose y el Señor llamándolo. Gloria. Adán, ¿dónde estás tú? Wow. Y ahí hay personas que me están escuchando que está desnudo en el pecado, pero Cristo lo está llamando. Aleluya. Está desnudo en el pecado porque está escondiéndose, sí. Pero ahí está la voz de Dios clamando, llamando, ¿de dónde estás tú? Gloria a Dios. Pedro, María y José, como muchos dicen, Juan, ¿dónde estás tú? El nombre que tú tengas, no importa el nombre que te llaman, Dios te llama. Aleluya. Y amado, en ese entonces empezó mi batalla. Los médicos decían, no vuelve a caminar. Gloria a Dios. Una semana después de todo esto, Dios revela a un varón de la iglesia llamado Edné Pierre, mi compadre, también diácono de la iglesia. Gloria. Que el Señor bendiga la vida de este Amén. Señor, de este amado, que Dios lo siga usando para el beneficio del evangelio, ¿verdad? Y ahí, amado pastor, ese señor tuvo un sueño y el Señor le habló, le dijo, le enseñó mi imagen en el sueño, le dijo, dile a ese varón, yo le voy a dar lo que él me está pidiendo, pero hay una condición. Gloria a Dios. Yo le voy a regalar lo que él me está pidiendo, pero la condición, él tiene que andar el mundo entero predicando el evangelio. Aleluya. El varón fue y me dijo, me dio el sueño y yo sentí bendecido, le dije, gracias Señor. Y ahí empezó la batalla después de un tremendo tiempo, amado pastor. En tratamiento me hicieron varios injertos. Aleluya. El último injerto fue tomado de mi pierna. De ahí tomaron el último pedazo para injertarme en esa pierna. Volví a caminar. Déjeme decirle, en esa pierna las venas son artificiales, los tendones son puestos, ¿verdad? Ahí todavía tengo una cicatriz grandísima, pero el Señor la ha obrado. En el Gautier está la historia de este hermano Romelio, la cual los médicos decían que había que importar la pierna, pero el Señor dijo que no, yo iba a caminar y por cierto estoy caminando, ¿verdad? Estoy caminando y seguiré caminando para la gloria de Dios, y así Dios me salvó la vida. Y aún así yo vuelvo a decir, muchos hermanos diciendo que son cristianos que engañan a ellos mismos pensando que están engañando a Dios, es que yo le dije, Señor, sí, yo te voy a servir. Wow, es tremendo, ministro. Pero la angustia de los cuartos, de tener dinero, tener la fama, yo dije que sí. Después que yo me sané, me olvidé de todo esto. Gloria a Dios. Yo iba a la iglesia, cierto. Yo no dejé de ir a la iglesia, pero no acepté el ministerio. Wow, es tremendo, ministro. Porque sé que el tiempo pasa rápido, pero antes, o mejor dicho, cuando Dios lo llama al ministerio, usted comienza a predicar acá en el país como evangelista, yo comienzo a usarlo. ¿En qué momento Dios comienza a ministrarle y a decirle, necesito que vayas a Haití porque quiero trabajar contigo allá? Amén. Porque es muy difícil dejar la posición que usted tiene, siendo militar, estando bien económicamente, e irse a un país y dejarlo todo, y aún hasta la familia acá. Aleluya, se ve un poquito a veces contradictorio. Amén. Pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Santo. Aleluya, quisiéramos un poquito de eso. Mire, amado, es muy complicado, como has dicho. Sí. Después de todo eso, de la parte que acabo de explicarle, yo volví en todas mis actividades. 2015 vuelvo a tener otro accidente. Sí. Choqué con un carro y se me fracturó la rodilla izquierda, la cual todavía a mí me cambiaron el menisco y me cambiaron el líquido de la rodilla izquierda.
pero el Señor me dio otra oportunidad. Así es. Durante todo eso el Señor siempre me hablaba por vía de otras personas, por vía de sueños de mi misma esposa, que yo tenía que salir a predicar el evangelio, especialmente en Haití, pero yo decía, ya un muchacho aquí, ya yo soy dominicano, que yo no voy para Haití, que Haití hay demasiado diablo, Haití me van a comer, y yo tenía, aparte del temor, tenía ese temor y también veía ese compromiso, ya un hombre casado, con 4 hijos, ¿verdad? 2 con mi esposa y 2 que tuve anteriormente, fuera de matrimonio antes de volver a los pies de Cristo, y yo me preguntaba yo mismo, pero entonces ¿cómo yo voy a Haití? ¿Cómo yo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a dejar todo? Y eso entonces me tenía atado a las cosas terrenales, ¿cómo voy a dejar todo? Sí. Y yo seguí esa lucha y definitivamente yo tuve que aceptar el llamado. Fue el 18 de mayo del 2017. Sí. Me encontraba en el aeropuerto de las Américas, como le hablé fuera de cámara, y fui a llevar a una hermana de la iglesia que iba a viajar a Chile, y el Señor permitió una emboscada, un complot, como podemos hablar del enemigo, el Señor lo usó para bien. Gloria a Dios. Y como dice en Romanos 8:28, todo obra para bien para que creen en Cristo Jesús. Y esa trama convirtió para mí una bendición. ¿Cómo? Yo ahí caí preso, duré 7 días preso, llegué a la cárcel de la Victoria por un día y una noche, prediqué un mensaje, 4 tremendos violadores y delincuentes, entre esos habían 3 violadores, uno había violado a su propia hija de 6 años, que estaba condenado, y aceptaron a Cristo, ¿verdad? Y luego de todo esto, entonces, estando en la cárcel, en una noche, el Señor me apareció en San Luis, estando en la cárcel, y mientras que yo cabeceaba, vi ese hombre vestido totalmente de blanco. Y él está tan resplandeciente, yo no podía mirarle el rostro, yo no podía levantar mi cabeza. Jesús. Y él me ceñía, me decía, levanta la cabeza, yo quiero hablarte. Pero cada vez que yo levantaba la cabeza sentía ese fuego, el resplandor que me cegaba, yo no podía. Y yo vi dentro de la cárcel, había un fuego, pero grande, pero que consumía, pero nadie se consumía. Y la voz me retumbaba y me decía, yo soy Jesús y te he llamado demasiados años llamándote, yo te necesito, en ti he puesto arco que es para el bien. Alabado sea mi Rey de gloria, santo es el Señor. Y me decía, yo te necesito, Romelio, te llamo, te estoy llamando. Y yo decía, pero Señor, yo soy cristiano. Él me decía, la voz me decía, tú no eres cristiano por ser cristiano. A ti te he llamado con un llamado especial. Tú eres un misionero para el reino de gloria. Tú tienes que salir a predicar el evangelio. Le dije, pero ¿para dónde yo voy si yo estoy predicando el evangelio? Me dijo, te necesito en Haití. Y no solamente tú vas a Haití, tú vas a las naciones a predicar el evangelio. Y la voz me hablaba. Y yo, temblando, decía, Señor, yo voy. Me dijo, usted lo ha prometido varias veces, pero no cumple. Pero esta vez tú tienes 2 opciones: la Biblia o el ataúd, pero 2. Y ese mismo momento, hay un hermano de mi iglesia llamado Gerard Belfort o Fautino, que es el secretario de la iglesia. Él también tuvo un sueño. Él vio que yo llegué a la Victoria, y mientras que estaba dentro de la Victoria, el hermano Eddie, mi hermanito, y él, los 2 volaron. Gloria a Dios. Tenían alas grandísimas, fuertes, y llegaron dentro de la cárcel y me agarraron cada uno por un brazo y volaron conmigo. Gloria a Dios. Amado, al otro día salí de la cárcel. Wow, Dios mío, tremendo. Fue solamente 24 horas en la Victoria, ¿verdad? Y de esta vez, entonces, el Señor me va a confirmar definitivamente donde yo voy a aceptar y abandonar todo. Así es. En julio del 2017, vino un grupo de misioneros de Haití, de Puerto Príncipe, llamado Les Hirondelles du Frère Rocher. Vinieron a la iglesia, duraron un mes acá. En este mes duraron una semana en la congregación.
Y ahí Dios empezó a ministrar a esa gente y a hablar conmigo personalmente. Y me dijeron, Dios te mandó a buscar, el Señor te mandó a llamar. Y en este llamado me confirmaron definitivamente. Yo duré el mes con ellos. Un mes. En 4 iglesias diferentes que yo iba y que duraron acá. Luego de ese mes de entrenamiento con ellos, viajaron al final de julio a Haití. Yo a principio, como el 27 de agosto de ese mismo año, del 2017, yo acepté, yo dije, Señor, yo voy. Yo me recuerdo mientras que oraba, el Señor volvió, me apareció frente a la cama y me dio 2 armas. Me dijo, yo soy Jesús, gloria a Dios, te traigo un regalo. Aleluya. Me dijo, tú vas a leer Salmo 2 y Salmo 69. Leí los 2 salmos, amado, no lo entendía. Pero Dios estaba haciendo un trabajo. Desde el 2016 yo recibí una revelación de que yo fuera a la escuela de teología, a estudiar teología. A mí nunca me gustaba pastor, a mí nunca me gustaba nada de esto. Y sentí ese anhelo. Yo fui a hablar con una pastora amiga, Carmen Poranco, una gran mujer de Dios. Una gran mujer de Dios, y sentí que pastoreaba la iglesia Asamblea Misionera de Sabana Perdida, y decidí entrar en la escuela de teología. Yo predicaba en su iglesia, yo fui, la abordé por medio de otro hermano, se llama Alfonso Jiménez, que me recomendó, y le dije a la pastora, yo voy a estudiar teología. La pastora pensaba que la relajando, porque la pastora dijo, pero un hombre que conoce tanto la palabra, un eminente, de que pensaba que la relajando, pero yo sabía que yo necesitaba esto, y entré en la escuela de teología, duré 4 años con ellos, ¿verdad? Entonces ahí me gradué por la gracia y la misericordia del Señor. Y entonces en el 2017, en agosto, pastor, fue cuando yo recibí definitivamente la confirmación de mi llamado. Dije, sí, yo voy. Vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo no se agota, hermano, aleluya, Santo. Es traicionero. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, porque creo que viene tercera parte, gloria a Dios. Si Dios nos lo permita. Y vamos a comenzar justamente ahí. Queremos que nos cuente esa experiencia que ha tenido allá en Haití, ministrando la palabra del Señor. Así que, hermano, comparta este video con alguien, gloria a Jesús. Comente abajo. Yo sé que hay muchos que conocen al ministro de diferentes países, de allá de Chile también. Comenten, gloria a Dios, ahí abajo, ahí estaremos leyendo los comentarios. Escriba también. Queremos la tercera parte, queremos ver a dónde Dios ha elevado a este gran hombre de Dios y lo tiene allá en Haití actualmente, hermano, ministrando en diferentes, creo que en el país entero de Haití. Y imagínense usted, peleando con el mismo enemigo, pero Jehová está con él. Gloria a Dios. Amén. Yo soy su hermano pastor Ignacio de la Rosa. También estuvo con usted, mi hermano evangelista Romelio Jiménez Cabrera. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, los hermanos de diferentes países. Los saludamos nuevamente, ¿verdad? Y declaramos que todas esas palabras, esos testimonios, sea de bendición en su vida, ¿verdad? Y no importa en la situación donde usted se encuentra, no importa la enfermedad que usted tenga, pero ten fe en Dios que todo saldrá bien en el nombre de Jesús. Yo no sé por qué usted está pasando, pero Dios sí pase por momentos difíciles, por accidentes donde no había esperanza de vida. En 2 ocasiones que mencioné, pero hay más aún todavía, ¿verdad? Donde yo en 2 ocasiones en accidente mortal, los médicos no dieron esperanza, pero mi Cristo sí estuvo ahí. Y yo siento que estoy hablando con alguien que está postrado en cama, que no está escuchando, con un cáncer, con un fibroma, con un azúcar, quizás, qué sé yo, con cualquier otra enfermedad. Yo te digo, Cristo es la solución. Cristo te puede salvar. Así es. Sigue ahí, no esperamos nuestro comentario, ¿verdad? Cada uno, usted puede comentar y cualquier inquietud, ¿verdad? Pregunta, estamos para aclarar y ser de gran bendición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. Amén, que Dios te bendiga. Este es tu espacio, testificando con excelencia. Dios te bendiga todos los días de tu vida.